fue a abrir los hospitales de los ricos para que le prestaran servicio a los pobres. Lo malo que yo hice con la ley 100 fue lograr que en Córdoba, que tenía 180.000 afiliados al CISBEN en 2002, cuando terminó nuestro gobierno tuviera 900.000 afiliados al CISBEN. Y entonces se roban la plata de la salud. Dicen, no, es que horrible, la ley 100. ¿Cuál ley 100? Esa ley ha sido benéfica. ¿Cómo pretendemos que haya buena salud si le entregan a Saludcop y a Capricorn a los políticos? Y el resultado es que se la roban. Van a los bolsillos de políticos inescrupulosos y parte se lo gastan en las campañas de rochonas de dinero. Colombia necesita claridad sobre esto. La política no se puede hacer aprovechándose de los recursos de los hospitales. Aquí tenemos que dejar en claro en que se han gastado los recursos de este gobierno. Derroche y corrupción. Les voy a hacer una reflexión. ¿Qué ha valido más? ¿La mermelada que el gobierno Santos le ha dado a Córdoba? ¿O el valor de las campañas? El dinero que en las campañas aquí se han gastado para sostener al gobierno Santos. Proporcionalmente, es más el dinero que se han gastado para sostener al gobierno Santos en elecciones que el dinero que este gobierno le ha mandado al departamento de Córdoba. Cuando hay derroche, no quedan recursos para la educación ni para la salud. Por allí veía una valla que decía no más endeudamiento. Por allí la vi. Vamos a, como dice Julio Tulio, a referirnos a estas vallas. Una valla que decía no más endeudamiento. Claro, se derrocharon la herencia y ahora tienen al país con un alto endeudamiento. No es sino comparar las herencias. Yo no dejé el país convertido en un paraíso. Hubo errores y faltantes, pero el país iba por un buen camino, por un camino de seguridad, de inversión, de política social. 900.000 afiliados al CISBEN en Córdoba, 200.000 familias en acción en Córdoba. Crecía la agricultura, crecía la economía y bajaba el endeudamiento. ¿Saben en cuánto está el endeudamiento ahora? Que lo dejamos en el 36, está en el 50% del valor de la economía colombiana. Yo no tengo que defender la herencia. Nosotros dejamos una buena herencia. Quedó comprobado que la herencia que dejó Lula en el Brasil es muy mala. Chávez se murió sin conocer el resultado trágico de su equivocada de gobierno. La herencia de la señora Kirchner en Argentina pésima. Nosotros dejamos una buena herencia que después de 6 años de maltratarla, Santos todavía no ha podido acabarla. Pero veamos hoy vemos altos impuestos. Esos altos impuestos no permiten que prospere la pequeña y la mediana empresa. Esos altos impuestos impiden la agroindustria en un departamento como Córdoba, que es la esperanza para generar empleo de calidad. ¿Qué vemos hoy? Bajos salarios, más informalidad en la economía, alta inflación. Esa combinación de bajos salarios, altos impuestos, alta inflación, es una combinación perversa contra los sectores de bajos ingresos, contra los sectores humildes de la patria. ¿Qué vemos hoy? Está mal la clase media. La clase media que en nuestro país venía en expansión y en fortalecimiento, empieza a estar seriamente afectada. Hace pocos días estuve en una universidad de Montería y como me lo han dicho en varias universidades de Colombia, la decepción de los estudiantes universitarios aumenta. Cuando nosotros terminamos era todavía muy alta, estaba en el 56%. ¿Significa eso que de cada 100 muchachos que entraban a la universidad, 46 no terminaban, pero ahora está en el 58? Yo pensé que el presidente que elegimos en el 2010 iba a continuar apoyando a la clase media y popular de Colombia,
Y estas cifras de la deserción universitaria nos demuestran que ha hecho todo lo contrario. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los intereses que tiene que pagar la clase media colombiana? Se han aumentado en 10 puntos. Eso produce una gran afectación a la capacidad adquisitiva y va a producir un manejo de cartera muy grave en el sector financiero. Ciudadanos, esto es lo que estamos viendo. En algunas partes han hecho viviendas gratis. Muchos de esos edificios altísimos con apartamentos pequeños que más parecen cajas de fósforos que vivienda digna, sin la suficiente área de infraestructura. Este país necesita derrotar el derroche y la corrupción y tener más salud, tener más educación, tener más vivienda, estimados ciudadanos. Nosotros, a mí me dicen que fulano de tal dijo tal cosa, que ustedes son paramilitares. Yo he dicho, no les vamos a responder. Que fulano de tal dijo que a las manifestaciones no van sino los escoltas de Uribe. No les vamos a responder. Que el ministro de Santos dijo que esta es una mezcla de políticos y de mafia. De pronto no les respondemos. Porque aquí hay un sentimiento muy profundo del pueblo colombiano con lo que está pasando. Mire lo que ha ocurrido con la agricultura. Córdoba, como el Huila y el Tolima, son departamentos que están al borde de una crisis humanitaria. Esto trasciende la crisis económica. Aquí hay una crisis de hambre, a la cual también se le suma Sucre, parte del Magdalena, parte de Bolívar, del norte de Antioquia. ¿Y a dónde está el gobierno? Desmontaron los incentivos que dejamos para los cultivos permanentes, para que estas tierras las llenaran de palma africana y de agroindustria. Y ahora no solamente se conformaron con quitar los incentivos, sino que están desmontando los aranceles para que este país lo llene de aceite importado y que no crezca la palma ni la fuente legítima de empleo formal para los colombianos. A los ganaderos los estigmatizan. Donde ven a alguien con un sombrero aguadeño o volteado, con un poncho y un afecto por la ganadería, lo único que se les ocurre es decir que son mafiosos o paramilitares. Vienen a Córdoba a jactarse con la entrega de tierra a los campesinos y ya a Santa Paula las bandas criminales se la arrebataron a los campesinos. Tanta noticia sobre la ley de tierras que ha enfrentado a tantos colombianos y ha venido creando una guerra en la base popular de la nación. Tanta noticia de entrega de tierra de los campesinos y vemos lo que ha pasado con Santa Paula. Y veamos la extorsión, la misma en Urabá aquí. Esta semana, óigase bien, compañeros del Congreso, Eduardo Pizarro León Gómez, un patriota independiente, no de nuestra militancia ni de nuestras tesis, sacó un artículo describiendo la extorsión en el Caquetá. Ese es un departamento con tamaño de república. Tiene casi 80.000 kilómetros. Podría producir la comida del mundo y podría producir la proteína de origen animal que requería el planeta. Todos los ganaderos del Caquetá están extorsionados. Todos tienen que pagar por el movimiento de una res o por la entrega de un litro de leche, como están en Córdoba. En enero hablé con muchos amigos de Córdoba. Estimados periodistas, oigan esta respuesta a lo que nos dice el ministro de Defensa de Santos, que nos dice que somos una combinación de políticos y de mafia. En enero, pero le voy a contener, porque la presencia masiva de los colombianos en la plaza pública nos obliga a nosotros a ser cuidadosos de palabra. Este movimiento que crece en las calles de Colombia
no será un movimiento de vandalismo, ni en la aura material ni en el lenguaje. Que el ministro de Santos nos diga mafiosos, que él se quede con ese lenguaje vandálico. Así como mis compatriotas de Bogotá ayer dejaron la Plaza de Bolívar sin un orgullo, una demostración de un civismo total, sin vandalismo. De la misma manera tiene que ser nuestro lenguaje. Dejémosle el epíteto de mafioso sin recoger a lo que nos dice el gobierno santo. Esa es la disculpa de los locuaces, incapaces de cumplir con el deber. Pero más bien, presidente y ministro, preocúpense por otra cosa. Como en el Caquetá, todos los cordobeses han sido extorsionados. ¿Quién vende tinto en las calles de Montería? ¿Quién tiene un almacén organizado? ¿Quién tiene una finca? Como en Urabá. Y allí llegan los extorsionistas, como en el Magdalena. Allí llegan los extorsionistas con copias de las escrituras, certificados de las oficinas de registro sobre el predial y sobre el catastro. ¿Y sabe qué dicen los colombianos? ¿Qué dice el humilde vendedor de tinto de las calles de Montería? O el agricultor o el ganadero que busca formalizar y crecer su empresa para generar empleo, que han tenido que pagar la extorsión. Yo les digo, hombre, ¿y por qué en lugar de pagar no denuncian? Y me dicen, oiga, Uribe, porque no hay de quién denunciar. La fuerza pública está desmotivada. El gobierno dice que no pasa nada. Entonces, como no tenemos gobierno que nos proteja, preferimos pagarle a los extorsionistas para que nuestra vida no corra riesgo. Es la triste realidad de Colombia. Esta parte lateral del Parque Bolívar de Montería tiene que dejar algunas cosas claras. Primero, sepan ustedes que tenemos un corazón latiente que los quiere y que mientras tengamos vida muchos de los aquí presentes, en ningún momento los abandonaremos. Segundo, que sepa el gobierno lo siguiente: personalmente, a quienes me visitan y me dicen que han pagado extorsión, les he dicho, manden una carta a la Procuraduría, a un fiscal que no sea perseguidor. Cuenten que han tenido que pagar extorsión, porque de lo contrario, dentro de unos años vendrán a llevárselos a ustedes a la cárcel, acusándolos de ser promotores del paramilitarismo. Y es que la historia hay que recordarla. Este departamento estuvo 25 años abandonado en poder de la guerrilla. Hubo un desembarco militar en Montelíbano en la administración Barco. Y son poquitos los eventos de atención a Córdoba que debemos recordar, porque pocos son. Y a causa de ese vacío de Estado surgieron los paramilitares. Y empezaron como autodefensas y terminaron igualdados en crueldad con la guerrilla. Este departamento ha vivido entre la guerrilla, el vacío de autoridad, los paramilitares. Y hoy, ¿qué le pasa? En el nudo de Paramillo está la paz. Hace poco un general expresaba, me decía, oiga, ¿y usted por qué no construyó la segunda fase de Urabá? Que le dije en presencia de muchos que esperaban al ministro de Defensa en el aeropuerto de los Garzones. Yo me disponía a tomar un avión para salir de Montería y entré a saludar a estos militares. Y me decía él, oiga, señores presidentes, su gobierno, ¿por qué no construyó la segunda etapa de Urabá? Y le dije, en general no fue posible. Los ambientalistas se opusieron. Dijeron que se iba a destruir un parque natural, una gran reserva. Y se rió y me dijo, ¿cuál parque natural? Hoy eso está convertido en un sembrado de coca y de marihuana. Allá arriba la FARC, en Paramillo y en las estribaciones, ha llenado el departamento de coca. Y son socios de las bandas criminales, que de los urabeños, que del clan Úsula. La FARC produce y las bandas criminales exportan.
la costa de Urabá, los kilómetros de la costa cordobesa han sido convertidos en puertos de exportación de narcotráfico ante los ojos impotentes de los militares y ante la desidia del gobierno, estimados cordobeses. ¿Y qué tenemos que decir? ¿Cómo con esa economía del narcotráfico? ¿Cómo ha sido engañosa? ¿Cómo financia el asesinato? ¿Cómo financia las grandes masacres? ¿Cómo se acaba la agricultura y se acaba el comercio y se acaba la industria? Y simplemente progresa el capital especulativo invertido en bienes sensuarios del narcotráfico. ¡Qué peligro esa economía del narcotráfico, estimados ciudadanos! ¿Y esto con qué lo conectamos? Con lo que está pasando en La Habana. La FARC es el cartel de cocaína más grande del mundo. Y en los acuerdos de La Habana el gobierno Santos ha aceptado que la FARC no vaya un día a la cárcel, que no los extraditen y que les encimen en la elegibilidad política. ¿Cómo les parece que yo hubiera hecho eso con los paramilitares? ¿Cómo les parece que yo no hubiera extraditado a los 14 cabecillas del paramilitarismo? ¿Y cuál es la diferencia entre la crueldad de la FARC y la crueldad del paramilitarismo? Solamente es una diferencia cronológica, porque primero apareció la FARC como verdugo del pueblo colombiano, después aparecieron los gobiernos como verdugos por omisión del pueblo cordobés, y finalmente apareció el paramilitarismo como nuevo verdugo contra la reacción de los dos verdugos anteriores. ¿Qué tal que le hubiéramos concedido al paramilitarismo lo que hoy el gobierno le confiere a la FARC? Debemos aceptar los colombianos que el cartel de cocaína más grande del mundo no vaya a la cárcel. Debemos aceptar los colombianos que los cabecillas del cartel de cocaína más grande del mundo no sean extraditados, que les den elegibilidad política. Nosotros no lo podemos aceptar. Lo hemos dicho en el Congreso y en los foros y en los medios de comunicación. Por eso mis compañeros y yo hemos apelado a vincularnos al pueblo colombiano en las calles y en las plazas públicas, en el sol y en el calor caribe, y también en el frío de Boyacá, como ayer en todas las ciudades de Colombia, sin vandalismo, como ayer en todas las ciudades de Colombia y como hoy en Montería. Y óigase bien. Entonces se le pregunta al gobierno que ya que ha cometido el error de considerar el narcotráfico como delito político, ¿qué va a hacer con las masacres? Con los asesinatos de la FARC y los secuestros, aquello que se llama delitos atroces. Y el gobierno contesta que si la FARC acepta que los cometió no irán a la cárcel. Y el gobierno le trata de engañar al mundo. Yo estuve lunes y martes en España haciendo claridad, porque el presidente de la República Biden dice que esos delitos serán investigados, juzgados y sentenciados. Pero lo que no dice el presidente, que es el jefe del ministro de Defensa, que nos acusa de mafiosos, pero tampoco le vamos a contestar. Lo que no dice es que los responsables de esos delitos atroces no irán a la cárcel y sí serán elegidos. Y eso tiene dos problemas. Una ley parecida aprobaron en Chile y en Argentina y se cayeron esas leyes. Una ley semejante aprobaron en El Salvador en 1992 y está inaplicada. Transmitan este mensaje al gobierno y los militares en la cárcel. Aquí el destino que está fraguando es el mal ejemplo que genera el terrorismo. Desde hace 5 años le hemos dicho al gobierno cuidado de las bandas criminales. Nuestros compañeros en el anterior Congreso, como Juan Lozano, llevaron aquí nuestro mensaje de que a las bandas criminales había que combatirlas con le ofrecía impunidad abierta, explícita a la FARC y protegía con impunidad implícita y clandestina a las bandas criminales. Negaron nuestras propuestas
de proceder contra ella con iniciativa militar contundente. Y mire cómo se hoy una sola de ellas es del tamaño de la FARC, que el gobierno dice que tiene ya. Terminó nuestro gobierno y hoy es un grupo criminal con mucha capacidad de delinquir. ¿Por qué? Por el narcotráfico. ¿Por qué? Porque cualquier delincuente en ejercicio ha tenido el valor civil de reconocer que tuvo que pagar el rescate. Pero no solamente eso, Ramón dio el testimonio de lo que sabemos, que no solamente él era el secuestrado de la FARC, sino que en el cautiverio quedaron muchos colombianos secuestrados. ¿Y saben qué dijo el ELN en una entrevista a los medios de comunicación? Que ellos no van a La Paz a discutir el secuestro, porque ellos necesitan el secuestro para obtener dinero. Dijeron que el secuestro es un asunto financiero. Esto es, ellos tratan al secuestrado como que ellos fueran el banco agrario y el secuestrado fuera el campesino que les tiene que pagar. Ningún país democrático en el mundo aceptaría dialogar con un grupo terrorista que no reconozca la gravedad del secuestro, que no suelte a los secuestradores y que no se comprometa a cesar el crimen. A ratos pienso que más importante que contestarle al ministro de Defensa, que más importante que contestarle al ministro de Defensa de la actual administración presidencial, es decirle al gobierno que es hora de rectificar, que las fechas incumplidas como la del 23 de marzo le afectan la credibilidad del pueblo colombiano, porque es un gobierno de promesas y de trampitas en el que finalmente se ha perdido la fe. Pero que lo importante no es la fecha. ¿Para qué firman, como lo decía un veterinario aquí ahora, un profesional del agro? Para hacer la paz con la FARC.